Buenos días de nuevo. Es para mí un placer presentar a mi amigo y, sin embargo, compañero, invierto los términos del tópico, de la expresión tópica, Alfonso Pinilla García, que supongo que, estoy seguro de que la mayoría de vosotros y vosotras pues lo conocéis sobradamente. Es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, ha sido profesor invitado también en la Universidad de Artois, en Francia, y tiene un extenso y rico currículum como investigador y como profesor. Tiene 5 monografías publicadas, la última de ellas está recién salida del horno, si me permitís la expresión. Algunos de vosotros también estuvisteis precisamente en la presentación que hizo de esa monografía esta misma semana, la legalización del PC, la historia no contada, publicada en Alianza. Tiene otros libros también muy interesantes, por ejemplo, La transición de papel, sobre el papel, valga la redundancia, de la prensa en el proceso de transición a la democracia, o El laberinto del 23F, que aborda temas de los que ahora nos va a hablar. En fin, una serie de títulos muy interesantes que son el resultado, pues, como digo, de una trayectoria muy densa, muy rica, muy intensa también, que ha versado, como se deduce de los títulos que acabo de citar, que ha versado principalmente sobre el proceso de salida del franquismo, desde el final del franquismo y los primeros tiempos de la democracia. En sus libros yo creo que hay dos líneas que subyacen a todas sus investigaciones, que son, sobre todo, un análisis riguroso, científico, de los procesos de transformación y cambio social e institucional. Alfonso se esfuerza con éxito por hacer análisis teóricos y metodológicos para intentar dar a conocer cuáles son los mecanismos profundos que subyacen a los procesos de transformación social e institucional, como digo, y por otra parte también, como muy bien pone de manifiesto este libro que acaba de presentar ahora sobre la legalización del PC, intenta también, y yo creo que consigue perfectamente, no solo desvelar los mecanismos estructurales de los presentes en los procesos de cambio y de evolución política y social, sino también nos da a conocer esa otra parte de la realidad también muy condicionante y a veces influyente y determinante en los procesos de cambio, que tiene que ver con el rol desempeñado por las personalidades y por el componente de azar y de incertidumbre que también condicionan, si no determinan, al menos condicionan los procesos de cambio y de transformación. En fin, el papel desempeñado por las personas, los azares, los encuentros, etcétera, etcétera. Bueno, pues en concreto en esta intervención nos va a hablar de un acontecimiento fundamental en la historia reciente española, que normalmente, a mi juicio, ha tendido a ser etiquetado o reducido a una dimensión muy tópica, muy simple, que es el 23F, el golpe de Estado de corte involucionista, que durante unas horas estuvo a punto de devolver al país pues, a tiempos que en el año 81 ya se creían rebasados, ¿no? Un golpe involucionista, ¿no? Pero, como veréis a continuación, Alfonso Pinilla va a poner de manifiesto cómo ese acontecimiento no fue tan simple como como nos invita a pensar el tópico asentado, ¿no? Cómo detrás de él pues, subyacían una serie de dinámicas, de movimientos y de pulsiones que eran bastante más complejas de lo que tendemos a creer. Por eso, de ahí el título que dio nombre a su investigación sobre el 23F, el laberinto del 23F. Sobre este acontecimiento nos va a hablar y nos va a describir, nos va a invitar a ver lo que se tejía en las bambalinas de ese Estado que estaba intentando adaptarse a los cauces de la democracia y que, como puso de manifiesto este momento del año 81, pues todavía no lo había conseguido plenamente. Nada más, es tu turno. Pues muchísimas gracias a José Antonio por sus amables
Palabras, desde luego, también inspiradas en tantos años de amistad, además de tantos años de compañerismo. Y muchas gracias a la Fundación Academia Europea de Yuste por proporcionarnos la posibilidad de intervenir en estos foros y de exponer nuestras investigaciones. Es para mí un auténtico placer volver a este entorno maravilloso y compartir con ustedes tanto investigaciones como reflexiones. Efectivamente, mi papel aquí esta mañana, como muy bien ha puesto de manifiesto José Antonio, es el de poner sobre el papel la realidad en la que se encuentra España en 1980 y en 1981. Justo es la antesala de la intensificación de esas negociaciones que ya venían desde el tardofranquismo, pero que se van a intensificar a partir de principios de los 80 y que van a desencadenar posteriormente la entrada en Europa en 1986. Vamos a ver cómo es esa España, vamos a poner de manifiesto cuáles son los entresijos de la crisis más importante, una de las más importantes a las que se enfrenta la transición en ese momento, que es la crisis del 23F. Los historiadores solemos actuar como joyeros. Engarzamos las perlas del collar y se las ofrecemos a los lectores, y además las perlas suelen estar ordenadas cronológicamente. Sin embargo, no conviene olvidar, ni tanto por parte de los historiadores como por parte del auditorio o de nuestros lectores y en general de la sociedad, que los procesos históricos, aunque tienen una apariencia lineal, aunque de la historia solo vemos su flecha del tiempo, el correr por la superficie del río de los acontecimientos, en el fondo se sustentan en lo que yo considero una tela de araña. La historia, la flecha del tiempo de la historia, camina a lomos de una tela de araña. Y esa va a ser la metáfora, la tela de araña, que me va a servir para establecer las tres grandes partes de la exposición que estoy desarrollando. Como toda tela de araña, mi exposición tendrá tres elementos fundamentales. En primer lugar, un punto central, un punto crítico, un nodo de desajuste, donde chocan distintas percepciones e interpretaciones, porque la crisis es la materia prima de la historia. Y ese punto central, que aquí ustedes observan, es el nodo crítico desde el que partirá nuestra tela de araña, y será la primera parte de mi exposición. En segundo lugar, el segundo elemento que voy a intentar desarrollar son las alternativas que surgen a cualquier crisis, lo que yo considero las bifurcaciones iniciales ante la crisis. Propuestas para solucionar el problema que en España existe y que es un problema poliédrico en 1980 y 1981. Pero claro, convendrán ustedes conmigo en que esta tela de araña no caza mosquitos, porque entre las hebras radiales de la tela faltan las hebras transversales que simbolizan la interrelación, la coacción, la interdependencia de esas bifurcaciones iniciales. De tal manera que las alternativas entre sí pueden luchar para exterminarse o pueden pactar para llegar a síntesis dinámicas que a veces conservan los equilibrios, pero que a veces acaban rompiendo esos equilibrios. De tal manera que la tercera parte de mi exposición, el tercer elemento de mi conferencia, serán las interacciones de las alternativas. Crisis, alternativas e interacciones. Empecemos por el primer punto, por el nodo crítico. 1980 es un año complicadísimo, es un año muy difícil para esa transición recién estrenada de 1978. En 1980 tiene lugar una crisis, desde luego, multidimensional que al menos presenta cuatro caras. Tenemos una crisis económica como consecuencia de la crisis del petróleo de 1979, una crisis que está generando altas tasas de inflación, de paro, y que además, como consecuencia de todos esos desajustes económicos, abordamos la segunda dimensión de esa crisis, una crisis social. Siempre que hay problemas en lo material, acaban trasladándose esos problemas a lo social. Y en 1980 tenemos aquello que la prensa tildó de desencanto, de decepción,
de la ciudadanía con respecto a un sistema político democrático que, por cierto, estaba recién estrenado. Si hoy estamos desencantados con la democracia, imagínense ustedes qué sorprendente era estar desencantados con la democracia cuando solo las llevábamos estrenando 2 años, desde 1978. De tal manera que la causa de ese desencanto era fundamentalmente la crisis económica, una crisis económica brutal. Y además de ese desencanto, además de esa crisis en lo material, teníamos una crisis terrorista bastante seria. ETA estaba matando intensamente, prácticamente casi todos los días, y azotando con dureza a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también al ejército, lo cual provocaba la cuarta cara de la crisis, el cuarto factor de toda esta tormenta casi perfecta que se está formando, la crisis militar, el descontento en las salas de banderas, la protesta por parte del generalato y del resto del ejército porque considera que el gobierno no está haciendo lo suficiente para evitar esa sangría provocada por ETA. De tal manera que esa crisis militar llega a puntos álgidos. En 1978, a finales, en el mes de noviembre de 1978, se detecta toda una conspiración, quizá menor, pero una conspiración en toda regla, donde participa ya el teniente coronel Tejero y el capitán Inestrillas, creo que era capitán, era esa su graduación en ese momento, que en la cafetería Galaxia de Madrid están ya organizando, están incluso planificando el asalto al gobierno en pleno Consejo de Ministros. Por lo tanto, esa operación Galaxia fue desactivada muy a tiempo por los servicios de seguridad del Estado y tuvieron sus inductores, tanto Tejero como Inestrillas, castigos menores. Se les apartó temporalmente de sus respectivas responsabilidades en el ejército, aunque enseguida fueron reincorporados. Pero ya había un descontento en las salas de banderas que la prensa tituló bajo la siguiente expresión: el ruido de sables, que unido al desencanto y a la crisis económica y a la crisis política estaba, como digo, forjando una tormenta perfecta. Y la quinta y última dimensión, he dicho 4 al principio, pero eran tantas, son 5, la crisis económica, la social, la terrorista, la militar y una quinta que es fundamental también y que está simbolizada en esta fotografía, que es la soledad del presidente Suárez. Suárez ha sido sometido a una moción de censura por parte de la oposición, que es cada vez más dura con él, en la primavera de 1980. Es una persona, es un líder que se ha desgastado muchísimo en todo este proceso de tránsito y que a la altura de 1980 es el objetivo a batir en términos políticos de la oposición, cada vez más dura con él, pero que es también el objetivo a batir de la propia UCD, del propio partido que lidera, porque la mayor parte de sus varones ya están contra él y ya están conspirando políticamente también contra él. A estas alturas, a Suárez solo le queda un asidero que va a perder a lo largo de 1980, que es el apoyo del rey Juan Carlos, que acabará retirándole ese apoyo, y cuando ese clavo ardiendo al que Suárez se agarraba observe que ya se ha enfriado ese clavo y que ya ni siquiera sirve para aferrarse a él, acabará dimitiendo el 29 de enero de 1981. La retirada del apoyo del rey Juan Carlos es realmente el precipitante de esa dimisión, como podemos observar y profundizaremos levemente más adelante. Bueno, pues ya con estas pinceladas sobre las que después podemos volver, he descrito en lo que considero sus aspectos fundamentales el nodo crítico, la parte central, el punto central de la tela. Primera parte de la conferencia, y más o menos voy bien de tiempo, expuesta. Vamos a la segunda, las alternativas surgidas con la crisis, los planes, las propuestas que aparecen para intentar solucionar este nodo crítico. Y para describir esas alternativas voy a poner de manifiesto las 4 variables que se están debatiendo en ese momento en España. 4 variables que son 4 partes fundamentales del sistema político en ese momento. Por un lado, el gobierno, y se debate en torno a la necesidad o no, a la posibilidad o no de que Suárez siga al frente del mismo o sea sustituido, ¿por qué no?, por un gobierno de concentración.
un gobierno de salvación nacional, donde los principales partidos del arco parlamentario estén sentados en el Consejo de Ministros y donde una figura independiente comande, coaligue y lidere ese gobierno. Y entonces aquí comienza un debate muy interesante que se recoge en la prensa. ¿Quién puede ser esa figura independiente? Y se habla de prestigiosos catedráticos de universidad, de figuras importantes en el mundo de la cultura, o por qué no, y es una idea que cada vez tiene más éxito, por qué no que lidere ese gobierno un militar prestigioso, con pedigrí democrático, que haya ayudado a la transición y que a su vez sirva para calmar el revuelo en las salas de banderas. Sobre esas cuestiones se está discutiendo en la prensa del momento y está suficientemente documentado. Y también se discute, como siempre se discute en España, sobre la pertinencia o no de que nuestro sistema político esté liderado por un rey o por un presidente de república. La cuestión monárquica y republicana también estaba sobre la mesa y de hecho el rey Juan Carlos teme a veces por la continuidad de la monarquía y ese factor será fundamental en sus actuaciones durante el 23F. Y la otra gran cuestión sobre la que se discute, y ahí está expuesta en lo que después será una tabla, es la Constitución, que precisamente por ser un texto de consenso no satisface totalmente a cada uno de los actores políticos, aunque es un mínimo común denominador que ha permitido traer nada más y nada menos la democracia a nuestro país. Entonces, en torno a estas 4 cuestiones se va a discutir fundamentalmente. Por supuesto, yo estoy esquematizando mucho con este esfuerzo docente y de exposición que estoy haciendo. La realidad es mucho más compleja, pero permítanme esa licencia esquematizadora para comprender mejor lo que José Antonio ha llamado, y yo suelo titular, el laberinto del 23F. Solo nos faltan los jugadores de este juego, solo nos faltan las alternativas abiertas ante esa crisis. Solo nos falta poner de manifiesto que la vida es un jardín de senderos que se bifurcan y describir cada una de esas alternativas. La primera de esas alternativas procede del ámbito militar y del ámbito franquista. Yo la llamo la solución dura, la solución no constitucional, que recorre de la manera que ustedes ven en esa tabla las variables anteriormente expuestas. El llamado golpe duro, la solución dura, los nostálgicos del régimen, tanto políticos y militares, y por cierto aquí ven a uno de los integrantes de esa intentona golpista, García Carrés, ponen de manifiesto que Suárez es un desastre, un traidor y un obstáculo para la no ya para la consolidación de la democracia, no, evidentemente, porque ellos no eran demócratas, un obstáculo para el triunfo y la consolidación de un franquismo que era posible sin Franco y que Suárez lo ha traicionado profundamente. Por lo tanto, la alternativa a Suárez no es un gobierno de concentración que rechazan y niegan completamente esta solución dura. No pueden entrar políticos en el gobierno porque los políticos son el problema y no la solución de este país. Fueron el problema en la Segunda República, rompieron el país y son el problema ahora. Por lo tanto, la solución propuesta desde la alternativa dura no es un gobierno de concentración, sino una junta militar, que vuelvan los militares al gobierno. Por supuesto que deroguen la Constitución y la variable que se convierte en materia de negociación o de posible negociación en esta alternativa es el rey. ¿Qué hacer con el rey? Que al final ha acabado tergiversando e incluso traicionando los principios del 18 de julio, que fue el heredero de Franco, pero resulta que ha ayudado a instaurar una democracia en nuestro país, alejada de esos principios del 18 de julio. El rey es un puede ser, el rey es una materia negociable. Para los militares duros no monárquicos, el rey es prescindible. Hay que pasar por encima de él si no acepta el resto de condiciones de esta alternativa. Sin embargo, para los militares monárquicos como Milans del Bosch hay que contar con el rey. Con un rey que esté dispuesto a derogar la Constitución y a permitir la entrada de los militares en el gobierno o a permitir al menos un mayor peso de los militares en el poder político. Ese es el rey que queremos. Pero desde luego, si el rey se opone a eso, estamos dispuestos a pasar por encima de él. Frente a esta tesis dura y claramente franquista, va a surgir a lo largo de 1980 una tesis constitucional, una alternativa constitucional
al nodo crítico que anteriormente les he descrito. Y esa alternativa constitucional pasa por negar el gobierno de Adolfo Suárez. Suárez ya está quemado, hay que cambiarlo, hay que eliminarlo políticamente. Desde luego, nada puede hacerse fuera, por encima o en contra de la Constitución. Y desde luego, todo debe hacerse según el acuerdo del rey. Se trata de una alternativa monárquica y constitucional. ¿Y qué alternativa? ¿Qué se propone? Bueno, la posibilidad de un gobierno de concentración. Un gobierno de concentración que acepte estas condiciones, que sea constitucional, que sea aceptado por el rey, que esté de acuerdo con la legalidad y donde una figura independiente pueda coaligar en torno suyo a los principales partidos políticos de este país. ¿Y esa figura puede ser un militar? Puede ser un militar, siempre y cuando acepte, repito, las condiciones de esa alternativa. Pero como la historia es poliédrica, tiene muchas caras y para comprenderla hay que comparar todas esas caras entre sí, entre esta tesis dura y esta antítesis constitucional hay una síntesis, hay un equilibrio dinámico, hay un equilibrio frágil, hay un intento de guardar bajo o entre las mismas manos barajas tan distintas y aparentemente tan contradictorias. Y esa solución de síntesis, de pretendida síntesis entre lo aparentemente contradictorio, va a ser la solución armada. La solución capitaneada, liderada por el antiguo secretario de la Zarzuela, por el general Alfonso Armada Comín, que en el año 1980 es general de división, ya no está en la Zarzuela, aunque ha ayudado mucho a don Juan Carlos en el tránsito hacia la democracia, pero que en 1980 es el general que manda la división de montaña Urgel en Lérida. Es un general con pedigrí democrático que tranquiliza también a los franquistas, pero que tiene excelentes relaciones con todo el arco político parlamentario y que a lo largo de 1980 está lanzando en distintos conciliábulos, en conversaciones tras cenas en restaurantes madrileños, entre el bullicio de los despachos y la bruma de los cigarros, está lanzando este discurso. Efectivamente, Suárez está quemado, hay que prescindir de él, el rey está harto de él, me lo ha dicho, y una solución posible es un gobierno de concentración, de todos, con alguna figura que lo lidere y que tranquilice, y yo estoy dispuesto a sacrificarme. De hecho, esa es su frase estrella durante la noche del golpe. Yo me sacrifico, yo me propongo como presidente del gobierno. Precisamente por ser una solución sintética, por intentar guardar entre sus manos dos barajas tan distintas, tiene contradicciones esa solución armada, porque tiene al menos dos caras. La cara que Armada ofrece a los militares duros y la cara que Armada ofrece a los políticos con los que habla de todo el arco parlamentario. Frente a los militares duros, porque Armada quiere parar el golpe duro y puramente franquista que ya se venía preparando, les dice, no os preocupéis, yo me haré cargo del gobierno, el rey está de acuerdo y vamos a ser duros en la lucha contra el terrorismo y vamos a embridar a las autonomías, de tal manera que esa X se convierte en no a la Constitución. La Constitución será papel mojado, será cuestión mitigada cuando Armada habla con los militares duros, por ejemplo con Milans del Bosch. Pero sin embargo, cuando Armada habla con socialistas, con comunistas, con líderes de UCD, les pone de manifiesto lo que ellos ya están de acuerdo, que es posible un gobierno de concentración, que el rey está de acuerdo y que eso no tiene por qué salirse de la Constitución. Y con esas dobles barajas juega. Aquí hay, y vamos a empezar a la tercera fase ya de nuestra exposición, a la fase de la interacción entre las alternativas, a esas hebras transversales de la tela, vamos a empezar a sobrevolar esta tabla y vamos a establecer similitudes y diferencias, similitudes y posibles contradicciones. Similitudes de la tabla las ven ustedes claramente. Un no a Suárez rotundo. Va a ser tanta la presión contra Suárez desde todos los espectros de la clase política y también militar a finales de los 80 que Suárez va a dimitir, va a ser una de las causas de su dimisión.
Pero van a observar también ustedes casi una unanimidad en torno al rey. Solo falta convencer a los militares menos monárquicos. Yo propongo una tesis. El 23F no va a ser un golpe contra el rey. No digo que sea un golpe con el rey. No es, desde luego, un golpe contra el rey. Va a ser un golpe contra el gobierno monocolor de UCD, contra el heredero de Adolfo Suárez, que era Leopoldo Calvo Sotelo. Va a ser un golpe, en el fondo, contra Adolfo Suárez. Por supuesto que el 23F es un golpe de Estado, porque se asalta el Parlamento, porque está a punto de romperse la propia estructura del Estado, porque una parte del ejército se rebela contra la legalidad constitucional. Claro que es un golpe de Estado. Pero sobre todo, al principio y principalmente, el 23F comienza a ser un golpe de gobierno, que deriva, como no podía ser de otra manera, planteado como se planteó, en un golpe de Estado. Y quiero poner de manifiesto que esto todavía no es el 23F, que esto es, como acertadamente dice Javier Cercas, la placenta del golpe, la tela de araña sobre la cual va a emerger aquella descabellada operación del 23 de febrero que expondremos a continuación. Las similitudes ya están expuestas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los elementos que pueden entrar en contradicción? Evidentemente, este doble juego de Armada con la Constitución, pero sobre todo y fundamentalmente, esta contradicción entre lo que quieren los militares más duros, un gobierno que sea una junta militar sin políticos, y lo que prefieren estas opciones constitucionales, un gobierno de concentración con políticos. Esa contradicción se va a poner de manifiesto la propia noche del 23F. Armada va a ofrecer eso a Tejero, que es un militar duro, y Tejero, cuando ve políticos en esa propuesta de Armada, les dice: yo no he asaltado el Congreso para esto. Y es Tejero quien hace fracasar la intentona golpista cuando ve que lo que se está proponiendo es un gobierno de concentración a las 12 de la noche. Lo que le propone Armada. Por lo tanto, esa contradicción va a incendiar la trama desde dentro y va a suponer una de las variables fundamentales que explican el fracaso de la intentona golpista. Esa casi unanimidad en torno al rechazo de Suárez da lugar, como hemos dicho, a la dimisión del presidente el 29 de enero de 1981. Les traslado el calendario porque es muy importante. El 29 de enero dimite Suárez. El 3 de febrero es nombrado el general Armada segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, la tercera autoridad del Ejército, el rey, el jefe del Estado Mayor del Ejército, y el segundo geme, Alfonso Armada, que es trasladado desde Lérida a Madrid por real decreto. Es una decisión del propio rey. Aquí se abren numerosas interpretaciones. El rey lo quería cerca para embridar el golpe, para embridar a los duros, y por eso lo traslada al Madrid, o el rey lo quiere cerca para dar el golpe. Bueno, los historiadores tenemos una máxima: lo que no está escrito no está en el mundo, así que no podemos documentar con exactitud cuáles son las intenciones del rey, porque los juicios de intenciones son muy difíciles de documentar. Lo que sí es cierto es que Armada ya está en Madrid y emprende una actividad frenética de conversaciones a partir de ese momento, y a lo largo de esas 2 semanas queda claro que el candidato que ofrece Adolfo Suárez para presidir el gobierno es Calvo Sotelo. Calvo Sotelo va a ser el candidato que se va a someter el día 20 de febrero a una sesión en Cortes para ser nombrado presidente del gobierno si consigue la mayoría suficiente, 176 escaños, creo recordar, que no los consigue el 20 de febrero y como consecuencia de ese parón temporal durante el fin de semana no se convocan Cortes y el 23 de febrero vuelven a convocarse para en segunda votación, ya sí con mayoría simple, más si es que no es, pueda ser presidente Calvo Sotelo. Ese fin de semana se aceleran los planes golpistas que ya está claramente liderando Alfonso Armada, y lo que voy a afirmar, a narrarles a partir de este momento, no son ni opiniones ni percepciones de los líderes de esta intentona o de los protagonistas de estos acontecimientos. Lo que voy a narrarles, y con esto terminaré, a partir de este momento, es el relato de hechos probados
por las dos sentencias, las del Consejo Supremo de Justicia Militar y la Sala Penal del Tribunal Supremo, que emitieron dos sentencias, las dos únicas sobre el 23F, y en ese relato de hechos probados voy a basarme. Yo creo que es lo más riguroso que podemos hacer los historiadores, junto a otras declaraciones suficientemente probadas de algunos de los protagonistas de aquí. Pero ese va a ser mi relato a partir de este momento. Solo voy a detenerme en el cambio que tiene lugar en algunas variables y preferencias dentro de la tabla que anteriormente les he presentado. En los militares duros ya ha actuado Milans del Bosch. Milans del Bosch es el hombre de armada ante los militares duros y ya les ha embridado. Ya les ha hecho al menos, les ha convencido de que el rey estaría de acuerdo con un golpe de timón, con un cambio de situación, porque así se lo dice Armada. Y les ha trasladado que lo importante es que Armada sea presidente del gobierno, que del contenido del gobierno, dice Milans a los militares duros, nosotros no tenemos que preocuparnos. Armada me ha asegurado que cuando sea presidente yo seré primer jefe del Estado Mayor del Ejército, y así embridaré las autonomías y desde luego lucharé duramente contra el terrorismo, que es lo que a vosotros sobre todo os preocupa. Y el contenido ya se verá. Así que ese no al gobierno de concentración, Milans intenta convertirlo en un puede ser o en un por qué no. Intenta, pero no lo va a conseguir, como veremos más adelante. Y por otro lado, que siempre es la gran pregunta, ¿cuál es la actitud del rey ante el 23F? Pues la actitud del rey es la que le marca la Constitución. No puede pronunciarse acerca de qué presidente del gobierno prefiere, acerca de cómo le gustaría al rey que fuera el gobierno. ¿Acaso se ha pronunciado Felipe VI acerca de a quién le gustaría que ocupara la presidencia del gobierno en este último año de impasse político? El rey recibe propuestas y las eleva al Parlamento. Ha recibido a Calvo Sotelo y ahí está, en el Parlamento, la propuesta de Calvo Sotelo. Y el rey se mantiene neutralmente, apoyado en la Constitución, al margen. Todo X, por tanto, frente a esa situación. Cuestión que intentará aprovechar a Armada. ¿Cuál es el plan del 23F? No la placenta del golpe. Esto ya es el 23F. La placenta del golpe era lo anterior. Esto es el 23F. Los objetivos de la operación, probados en sentencias, en dos sentencias firmes judiciales. 4 puntos. Y el 23F lo organiza Armada y su entorno. 4 puntos. El asalto al Congreso de los Diputados por parte del teniente coronel Antonio Tejero Morina. La ocupación de Valencia. La salida de los tanques por la avenida del Mediterráneo en Valencia por parte del capitán general de Valencia, teniente general Milans del Bosch. Tercer punto y fundamental. Imagínense el impacto de lo que se ve en Valencia, los tanques por la avenida del Mediterráneo, imaginen verlo por la Castellana. La división acorazada de Brunete, la más potente del ejército que controla y asegura Madrid, por la Castellana, saliendo. La ocupación de Madrid por la Brunete. Ese era el tercer punto previsto. Con esos 3 puntos anteriores se crearía lo que en términos militares se conoce como SAM, supuesto anticonstitucional máximo. Y ante esa situación de excepcional crisis, el plan de Armada, y a ustedes les parecerá muy descabellado, como a mí, pero estos son los hechos probados. Esta era la percepción de Armada. Este fue el 23F. Trasladarse a la Zorzuela y presionar allí directamente al rey para que se aferre al clavo ardiendo que él le ofrece. Un posible gobierno de concentración aceptado por todos, y ustedes están diciendo, esto es descabellado, que ya lo sé, pero son los hechos probados y hay que introducirse en la incertidumbre y en las circunstancias del momento. Para que accediera al gobierno de concentración, con él como presidente estoy dispuesto a sacrificarme. Y es un plan que se llevó a cabo, que falló, pero que empezó a ponerse en práctica. El acontecimiento de Tejero es por todos conocidos, con estas escenas de ópera bufa. La toma de Valencia, que les voy a contar, además con anécdotas interesantes. Los tanques que estaban desarmados respetaban los semáforos. Pero un tanque respetando en los semáforos, aunque lo respete, desde luego no da tranquilidad. Y la división acorazada Brunete, ahí empieza a fallar el plan.
El general Juste, que manda la división acorazada Brunete y que no está en el golpe, se está trasladando ese día a unas maniobras en Zaragoza. Sus ayudantes de campo, en pleno camino hacia Zaragoza, le hacen regresar a la Brunete. Algo está ocurriendo allí, mi general, y cuando llega el general Juste se encuentra a la plana mayor de la Brunete, allí ya reunida, y a militares que no pertenecen a la Brunete, como el general Torres Rojas, que la había mandado, que estaba en La Coruña y que se ha trasladado allí ese día y que está implicado en el golpe, que le lanzan el siguiente mensaje. Se ha producido un SAM, mi general. El sistema está a punto de colapsar. Era lo que le veníamos diciendo hace tiempo. Los duros están saliendo a la calle. Hay que asegurar Madrid. Tiene que sacar la Brunete. Y el rey, dice José Juste, el rey está con nosotros. Nos lo asegura Armada, que va en estos momentos hacia la... No, que ya está en la Zarzuela, le dicen, que ya está en la Zarzuela comandando las operaciones con el rey. El general José Juste teme dos cosas. Teme que le quiten el mando y teme por su vida, dos cosas íntimamente relacionadas. Y comete un grave error que le costará su carrera militar. Comete el error de dar luz verde a la Operación Diana, a la operación de ocupar Madrid. Y no consulta para ello con su superior natural, que es el capitán general de Madrid, Quintana Lacazzi. Da luz verde porque considera que como el rey está comandando la operación y Armada está allí, pues adelante para asegurar esto. Y sobre todo porque teme por su vida y porque le quiten el mando. Porque ya ocurrió en la guerra civil muchas veces esas circunstancias. Comete el error de su vida, porque la Operación Diana se pone en marcha. Él pensaba que no iba a poder ponerse en marcha, es el tercer error que comete, porque piensa, voy a dar luz verde a la Operación Diana, pero hasta que carguen de combustibles los carros blindados y los tanques y los jeeps, va a tardar al menos 2-3 horas en salir, porque la Brunete es un auténtico elefante. Sin embargo, comete el error de no pensar que había muchos implicados en la Brunete, ya implicados en el golpe, y que los tanques están cargados de combustible. Y enseguida sale la Brunete. Y salen las primeras columnas que ocupan Radiotelevisión Española, las columnas de jeeps. No salen los tanques, pero sí los jeeps. En pleno proceso, en plena incertidumbre, porque la historia es pura incertidumbre y hay que tenerla en cuenta para comprenderla bien, en ese momento logra contactar el general Juste con la Zarzuela, con el rey Juan Carlos, con el general Sabino Fernández Campo. Y en ese momento le dice, Sabino, desde aquí me están comentando que Armada está ahí contigo y que vamos a proteger Madrid de esta situación crítica en la que se ha producido. ¿Qué tienes que decirme? Y Sabino le contesta la famosa frase que todos ustedes conocen ya. ¿Aquí Armada? Armada aquí ni está ni se le espera. Y esa segunda parte del sintagma, ni se le espera, no deja de ser polémica. Podría dar a entender que la Zarzuela conocía ya, y vaya si conocía, esa propuesta de gobierno de concentración, porque Armada había estado coqueteando mucho con la Zarzuela en torno a esa propuesta en ese momento. Eso son las 7 menos cuarto de la tarde. A partir de ese momento, la puerta de la Zarzuela, yo defiendo, esto sí es una interpretación personal de estos hechos, y ahora intentaré demostrarla, claro está, yo defiendo que la puerta de la Zarzuela en ese momento no se cierra para el general Armada, ni para los planes de Armada, sino que permanece entornada. Y permanece entornada porque aunque Armada no puede trasladarse a la Zarzuela, sí que va a insistir continuamente que el Congreso está ocupado, que la situación es muy tensa, que es el momento de dar luz verde a ese gobierno de concentración. Y esa luz verde al gobierno de concentración es dada desde la Zarzuela, en estos términos que aquí les demuestro con estas citas del general Sabino Fernández Campo, que le dice al periodista Francisco Medina, estas declaraciones fueron publicadas en vida de Sabino Fernández Campo y nunca desmentidas por él, y que afirma lo siguiente, dejemos a Sabino que se explique. Como empezamos a suponer que Armada sí sabía la misión que tenían allí los guardias, nos preguntamos, ¿y si se le dice que no, los ocupantes comienzan a disparar y la matanza que anuncia se produce? Era una responsabilidad terrible. Repito, hay que ponerse ahí, en ese momento crítico, en ese jardín de senderos bifurcados. Y continúa el general Fernández Campo. Bueno, pues vete tú, Armada.
Si tú crees que lo puedes solucionar, vete tú al Congreso, pero no digas que vas en nombre del rey. El rey no te puede decir que vayas en nombre suyo porque no tiene facultades para eso. Ahora, si tú dentro de este barullo que hay, dentro de este golpe que se ha producido, tienes capacidad para llegar allí y obtener la libertad a los que están, y esta es la clave, ofreciéndote como presidente o lo que sea, es la puerta entornada de la zarzuela. Luego ya veremos lo que pasa, pero que quede claro que todo esto lo haces por tu cuenta. A fecha de hoy esto es demencial, que sí, pero esto es un documento histórico y hay que ponerlo de manifiesto. ¿Cuál es la actitud del rey? La X al gobierno de concentración. No me impliques, no digas que vas en nombre mío, pero si esto es lo que tú consideras que puede solucionar la situación, luego ya veremos. Es la X, el rey deja hacer. Armada se encamina hacia el Congreso, habla con Tejero y le dice: voy a acceder al hemiciclo para proponer una lista de gobierno de concentración con el fin de salir del marasmo. Ya suena la hora del recreo, vamos a ir terminando. Tejero, que lleva esperando desde las 6:20 a que alguna autoridad se personara allí para solucionar la situación, le dice a Alfonso Armada: ¿y qué solución vas a proponer? ¿Cuál solución va a ser esa? ¿Una solución viable? Vosotros os iréis al extranjero prudencialmente, desocupáis el Congreso y después, entre los diputados podrán votar mi propuesta. Esta es la propuesta de Armada. ¿Pero qué propuesta?, le dice Tejero. Esta. Y le enseña una lista con políticos de todos los partidos y con él como presidente. Una lista que apunta a la doctora Echave, la doctora del Congreso, en un papel que después ha trascendido y que se ha publicado. Al ver Tejero esa lista, al observar que allí había políticos de todos los partidos, le dice esto: yo no he asaltado el Congreso para esto. Yo no he asaltado el Congreso para que socialistas, gente de UCD y comunistas se sienten aquí. Y esa X del gobierno de concentración se torna en N. Y esa es la contradicción que incendia la trama desde dentro y que hace fracasar al 23F. Y tengo que decir dos cuestiones al respecto de esta lista. Las personas que figuran en ella no conocían que iban a estar en esa lista. Esa lista la confecciona Armada esa noche, en esas circunstancias tan críticas, con un Congreso tomado. No estaban de acuerdo esas personas que figuran en esa lista con esas circunstancias. Sin embargo, Armada apunta esos nombres porque ha venido hablando con políticos de todos los sectores y considera que esa puede ser la solución, la reconducción, él llama, en esos momentos críticos. Pero quienes están en esa lista no saben que Armada ha escrito sus nombres en ella. Y en segundo lugar, esto efectivamente era demencial. ¿Hubiesen votado los diputados esa lista? ¿Hubiesen debatido esa lista? Yo he hablado con los diputados de aquellas Cortes y algunos de ellos, todos, me han dicho: podríamos haberlo hecho para salir del paso, para solucionar la situación, para salvar la vida, que no era poco. Pero aquello hubiese sido inviable después. No vamos a hablar de lo que pudo ser, vamos a hablar de lo que fue. Y lo que fue es lo que les estoy relatando. Tejero dice que no. A partir de ese momento, el 23F se viene abajo. Y el rey pronuncia su famoso discurso muy poco después de que Armada llega al Palace y afirma ante la gestión con Tejero: he fracasado. No es una casualidad. Desde mi punto de vista, yo creo que el rey espera a la gestión de Armada, a ver qué ocurre. Pero esto sí es una interpretación personal que podemos debatir después. A partir de ahí, como digo, el 23F entra en lo que en términos futbolísticos, y permítameseme la expresión, son los minutos de la basura. Milans se va a dormir, deja a Tejero a su suerte, abandonado. ¿No le has hecho caso a Armada? Tú sabrás. Los guardias civiles empiezan a salir por las ventanas. Aquello ya se está viniendo abajo y finalmente fracasa. Aún con momentos de tensión evidente. Días después, la famosa manifestación, por supuesto cuando las calles están despejadas de militares, el miedo es libre y no se iba a producir esta manifestación aquella difícil noche. El pueblo se arroja a la calle una semana después para reivindicar la democracia.
los líderes se coaligan, al menos temporalmente, para dar estabilidad al sistema. Ahí tienen una reunión al día siguiente del 23F en la Zarzuela, donde está hablando quien será el futuro presidente por mayoría absoluta en el 82, Felipe González, aunque el presidente tras el 23F, según los planes de Suárez, sería Calvo Sotelo, como ustedes saben. Y me despido con esta frase, ahora ya sí, porque hay que irse al recreo o al debate. Decía Milans del Bosch que la verdad, lo dijo en sede judicial, la verdad nunca se sabrá. Y voy a aludir a mi querido Ortega, que tanto admiro. La verdad, decía Ortega, es como el este. Nunca llegas a ese punto cardinal llamado este, porque siempre habrá una ciudad, un pueblo, un paraje al este del este. La verdad no es un destino al que se llega para dormitar, sino un camino pavimentado de duda, pavimentado de ensayo, de error y sobre todo de documentos que nos permitan probar lo ocurrido, porque sin lo que no está escrito, lo que no está escrito no está en el mundo, y sin lo que está escrito no podemos demostrar nada. De tal manera que hoy nadie puede decir que está en la posesión de la verdad sobre lo que ocurrió el 23F. Yo, después de esta hora de charla, no les puedo decir, conozco la verdad del 23F, pero creo que el trabajo de los historiadores nos ha permitido al menos establecer las líneas esenciales que permiten comprender este acontecimiento poliédrico, sin pretender llegar al este. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente ponencia, sugerente, llena de claves y que yo creo que nos dejarán algún momentito quizá para 10 minutitos para el debate, para las preguntas o para aclarar lo que consideréis oportuno. ¿Alguien quiere pedir la palabra? Sí, una palabra tenemos aquí, 2, 3, 4. Breve, entonces. Alfonso, yo en primer lugar, sí, felicitarte, hecho Antonio, magnífica, excelente exposición, creo que a todos nos ha gustado. Aludo a una diapositiva de la que tienes puesta, te voy a hacer una pregunta. Cuando has puesto el calendario de enero y febrero del año 81, y desde el 29 de enero, 3 de febrero, 20 de febrero y 23 de febrero. Yo ahí, si me lo permites, he hecho en falta una fecha que fue la del incidente de la Casa de Juntas de Guernica, cuando un grupo de diputados de Ribatasura cantan el Eusko Gudariak, interrumpen al rey, que no pasó de aquello de interrumpir, una descortesía, interrumpir al rey y después fueron expulsados de la sala. ¿Tú crees que realmente aquello, por lo de ultraje al monarca podía suponer, sensibilizó especialmente a los militares y precipitó de alguna forma el golpe militar? Sí, es un precipitante. Todo lo que ocurre en esos meses, esto es un vaso que se va colmando cada vez más de agua. Según la teoría de las catástrofes, solo una última gota hace que el vaso se rebose. Entonces, tenemos que entender todos estos acontecimientos como precipitantes. Aunque no debemos caer en el determinismo de que el golpe iba a ocurrir sí o sí, podría haber no ocurrido. Pero desde luego era una causa más de ese malestar militar creciente, de esa ruptura considerable entre la cúpula militar franquista y el gobierno de Adolfo Suárez, cuyas heridas ya se habían empezado a abrir, por ejemplo, con la legalización del Partido Comunista, que es otro nodo crítico de la transición. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que se trata de un precipitante importante. Claro, yo he señalado las fechas que tenían que ver con mi relato del 23F, y hay una quizá más crucial que esa para entender el 23F, aunque pasa totalmente desapercibida porque se trató de una reunión entre el monarca y Alfonso Armada el 13 de febrero. De esa reunión Alfonso Armada sale muy enfadado, porque en esa reunión, según lo que ha trascendido, una reunión cuyo contenido el rey no dejó que Armada explicara en sede judicial, en esa reunión Alfonso Armada le traslada al rey su descontento, su desacuerdo profundo con que la vía Calvo Sotelo siga hacia adelante y sea Calvo Sotelo el candidato propuesto a las Cortes. Estás confundiéndote, esto es un error, la solución no es esta, vas a precipitar el golpe duro con esta decisión. Este es el mensaje. Hasta tal punto, y hemos sabido el contenido de ese mensaje por las declaraciones que hace Gutiérrez Mellado en el juicio.
Justo después de esa reunión con el rey, Alfonso Armada va a ver a Gutiérrez Mellado y le dice que el rey se está confundiendo profundamente, y afirma Gutiérrez Mellado en sede judicial: hacía protestas de sentimiento monárquico tan intensas que yo pensé que para salvar a la monarquía estaba dispuesto a poner en peligro la democracia. De tal manera que esa reunión del 13 es muy importante. Y por supuesto ese suceso de Guernica también. Bueno, tiene la palabra. Bueno, a ver, yo antes no me he presentado, soy Garzo, un pintor extremeño, pero yo quiero decirte que en aquellos momentos tan cruciales que hubo antes y después del golpe, yo en aquellos momentos estaba en Barcelona y con todas las... Claro, eran unos momentos muy difíciles para todo el mundo, porque claro, veníamos de una dictadura, nos metemos en una democracia, una constitución, y resulta que se va otra vez abajo. Y claro, todo el mundo estaba pero pendiente, buscándose un sitio para esconderse otra vez, o para emigrar otra vez. Entonces, yo, por ejemplo, con el Vázquez Montalbán, que era amigo y tal, también decía lo mismo, que hay que buscarse algo. Todos los republicanos igual estaban todos, pero permítame la expresión, acojonados de una manera bárbara. Entonces, todo el mundo allí, en aquel momento, en Barcelona, con todos los que hablaba, estaban convencidos de que el rey venía de una dictadura y este señor era el dictador, el que se iba a poner como presidente de todos los militares. Y estaba clarísimo en aquel momento. O sea, al menos allá en Barcelona lo teníamos clarísimo. Y luego, a partir de aquí, bueno, ya los acontecimientos fueron otros, pero que estaba claro, que fue un momento que se vivieron muy trágico para, yo creo que para toda España, vamos. Evidentemente, fue una encrucijada muy dramática, eso es. Pero tú no me puedes comentar algo sobre el rey. Claro. Bueno, yo pensaba que ya era suficiente. Yo creo que ya era suficiente. Sí, pero bueno, sí. Bueno, ver, el rey... Sí que lo has explicado, pero mójate un poquillo más, a ver. Me mojo todo lo que me tenga que mojar, no tengo problema. Respecto al rey, efectivamente es una figura que procede del franquismo, pero también es una figura que colabora para consolidar y transitar hacia la democracia en este país. El entorno del rey Juan Carlos ya se está reuniendo en 1974 con el líder del Partido Comunista en París para explorar la posibilidad de transitar hacia una democracia sin haber todavía muerto Franco. De tal manera que es un error considerar al rey como única y exclusivamente figura de continuidad. Es una figura fundamental para el cambio político. Eso hay que ponerlo de manifiesto con claridad. Lo que no significa que en esos momentos críticos por los que pasa la democracia en 1980 y en 1981, el rey abriera el abanico a el desarrollo de operaciones políticas que dentro de la legalidad constitucional pudieran hacer a España salir de ese marasmo. Y probablemente se confundió al dar demasiadas alas, al borbonear, como suele decirse, demasiado, al escuchar demasiado, al dar demasiadas palmaditas en la espalda a personajes como Armada. Pero desde luego el rey, desde mi punto de vista, no era consciente, no sabía que aquella noche se iba a saltar el Congreso. Era absolutamente impresentable apuntarse a esa operación. Si se hubiese querido apuntar a esa operación, lo hubiese hecho mucho antes. El rey está en contra de esa ópera bufa que se está representando ahí. Lo que no significa, repito, que en esos momentos de tensión, como han demostrado las palabras de Sabino Fernández Campo, se abriera la vía a la posibilidad de un gobierno de concentración que evitara en la medida de lo posible el baño de sangre y que se pudiera ajustar también en la medida de lo posible, aunque eso sí era un encaje de bolillos, a la Constitución. Por lo tanto, claro, intentar tildar a los personajes históricos de buenos muy buenos o malos muy malos, con perfiles nítidamente diferenciados, lo podemos hacer en tertulias de café o tomándonos cañas, y está bien, o en mítines para inflamar ánimos, pero en la academia, entre los historiadores, entre los estudiantes, entre los ciudadanos que intenten comprender la realidad como un poliedro y no como un lienzo unidimensional, desde luego los claroscuros, los códigos binarios no valen. Por lo tanto, tildar al rey de pura figura de continuidad es tan erróneo como decir que solo fue motor del cambio. Pues a ver, esto es mucho más complejo. Como todos nosotros,
Alfonso Pinilla es muy buena persona, depende de quién le preguntes. Bueno. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, en general sí. Por lo menos muy malo no soy, muy malo yo creo que no soy. Nos quedan, por ajustarnos al tiempo, solo 3 minutitos, entonces, bueno, y me piden encima una palabra más, entonces yo rogaría concisión en las preguntas y en las respuestas. Yo voy a ser absolutamente conciso y académico. He creído entender, me puedo haber equivocado, que el nombramiento de Armada como segundo GEME el día 3 de febrero de 1981 obedece a una decisión del rey y que, en consecuencia con ello, se publica en Real Decreto. Quiero pensar que el rey no tenía competencias constitucionales para nombrar el segundo GEME y que es que he podido entender mal, por eso pido la aclaración. Y que la publicación del nombramiento en Real Decreto no es más que una cuestión reglamentaria y administrativa, como tantos reales decretos que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Y la segunda cuestión, siendo muy breve y en el rigor científico, es que quizás en esa reflexión más subjetiva podamos estar confundiendo la prudencia con esa cierta permisividad en cuanto a ver qué pasa y qué se hace en relación a las palabras del teniente general don Sabino, porque sí sería bueno intentar secuenciar y aclarar, que creo que lo puede hacer un historiador, 2 conversaciones muy importantes de Su Majestad, una con su padre y otra con su cuñado, Constantino II de Grecia, donde le dicen de una forma rotunda que no se preste a ningún juego, especialmente el hermano de la reina, porque a él le costó la corona prestarse a ese juego. Y, en segundo lugar, en cuanto a precisión científica, las conversaciones que antes de salir en la televisión, uno por uno, tiene el rey. Sería bueno, si es posible, poder situar en el tiempo esas llamadas telefónicas capitán general por capitán... Estoy un poco griposo, por eso... capitán general por capitán general, donde da órdenes claras y contundentes de no salir del orden constitucional. En una paradoja que dejo simplemente sobre la mesa, asumiendo unas competencias que creo, pienso, reflexiono, que constitucionalmente no tiene en ese momento, ni ha tenido nunca. Porque una cosa es que la Constitución diga que el rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y otra cosa es que se pueda saltar desde esa jefatura más simbólica y representativa que eficaz en la cadena de mando que se establece a través del presidente de Gobierno, ministro de Defensa y jefe de Estado Mayor. Sí, respecto a la primera cuestión tiene usted razón, el Real Decreto es una decisión administrativa, pero también es cierto... También tengo yo en ese punto razón de que la decisión de traer a Armada a Madrid es del rey. Y por eso rompe con Adolfo Suárez. Suárez por eso se divorcia ya políticamente del rey, porque considera que su gran enemigo, uno de sus grandes enemigos, que es Alfonso Armada, que se ha opuesto a la legalización del Partido Comunista, que ha sido continuamente el hombre que ha puesto palos en las ruedas en su proyecto y desarrollo de su línea política, la de Suárez, resulta que el rey se lo trae a Madrid. Es una decisión del rey, es una decisión del monarca que hace que Adolfo Suárez constate que ya no tiene el apoyo del monarca. Y, en segundo lugar, efectivamente es pura prudencia. El rey está actuando prudentemente y está jugando con todas las posibilidades y está teniendo en cuenta todas las barajas. Es esa X, en aras de ese rigor científico que he intentado exponer de manera esquemática con mi tabla, con mis matrices, porque estas tablas es el inicio de una metodología basada en la teoría de juegos que yo he aplicado al análisis del 23F. Entonces, esa X del rey simboliza prudencia y simboliza cálculo para la supervivencia, como todos, que queremos conservar nuestro puesto y nuestro trabajo, y estamos viendo todas las posibilidades. Así que es complementario. Pues se nos ha acabado totalmente el tiempo, según me señalan los dirigentes del acto, así que las 2 preguntas que han quedado en el tintero quizás se puedan hacer ahora perfectamente y responder tranquilamente con un café. Tiene 1 hora, pues puede aprovechar para formular una pregunta de 1 hora. Bueno, muchas gracias, volvemos dentro de unos minutos.